Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juani. Hoy vamos a charlar un poco de Caché. El nombre de la charla es bastante malo, la verdad. Dice Caché, cuándo, cómo y por qué. Pero bueno, la idea es básicamente hacer una introducción a Caché. Y como ya está súper quemado decir Caché one-on-one o todas las cosas one-on-one, lo que tratamos fue de ponerle un nombre distinto. Antes de arrancar, quería hacer un par de preguntas. Levante la mano, ¿quién programa hace menos de un año? ¿Menos de un año? ¿Menos de un año? La pregunta que voy a hacer es redundante, pero generalmente la gente no levanta la mano. Levante la mano, ¿quién programa hace más de un año? Bien, está bien. Un poquito más de un año. Perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. ¿Funciona? Sí, bien. Mi nombre es Juan y Gallo, no Juan, por favor. Juan es nombre de abuelo, así que Juan y Gallo. Lo que está ahí abajo es mi Twitter. No sabía que la sala era tan larga, así que perdón si los de atrás no llegan a leer bien. No puedo hacerle zoom en vivo, así que no voy a poder ayudarlos. Voy a tratar de repetir todo. Soy programador, soy emprendedor y hace más o menos un año fundé una empresa que se llama Cursit. Al final de la charla voy a tomar un par de minutos como para tirar el chivo. Bueno, ¿qué es Caché? ¿Alguien alguna vez escuchó la palabra Caché? Levante la mano quien alguna vez en su vida escuchó la palabra Caché. Bueno, bastante bien, bastante bien. Muchas palabras como que levantan la mano como con miedo. Como que un dedo, un poquito escuché de Caché, o sea, como que lo escuché por ahí, el meñique levanta a uno, que está medio complicado. Bueno, primero vamos con la definición medio de Wikipedia para decir, bueno, veamos qué es lo que dice Internet para después tratar de llevar eso a español, ¿no? En informática, Caché es un componente de hardware o software que almacena datos para que las solicitudes futuras de esos datos se puedan atender con mayor rapidez. Los datos almacenados en un caché pueden ser el resultado de un cálculo anterior o el duplicado de datos almacenados en otro lugar. ¿Ok? Si leemos eso, si yo nunca escuché lo que es caché, es como que me explota un poco el cerebro. Como que de repente, sí, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es? ¿Cómo lo hago? ¿Ok? Como que es medio extraño. Bueno, básicamente la idea de esto es lo siguiente. De vuelta, perdón a los que están atrás, cada vez está más literal. Todos saben lo que es frontend y todos saben lo que es backend. Levante la mano, ¿quién sabe lo que es frontend y backend? Bueno, bien, no lo voy a tener que explicar. La idea es la siguiente. Un frontend, imagínense que va y hace una request, hace una llamada a un backend, a una API, ¿no? Por ejemplo, a un endpoint que se llama /API /promotions. ¿Está bien? Va a traer promociones de algo, no importa de qué. Cuando llega al backend, eso tiene que hacer un cierto procesamiento, ¿no? O sea, como que tiene que ir a buscar las promociones a algún lado. De alguna manera tiene que saber qué promociones devolver. No sé, mismo si sumamos el tema de filtros, el tema de ordenamiento, como que básicamente tiene que procesar datos. Procesar datos lleva tiempo. Cuando hablamos de tiempo en programación, en líneas generales, hablamos de poquito tiempo, de milisegundos, de 300 milisegundos, 500 milisegundos, un segundo, si hablamos de algo medio lento, pero es tiempo, al fin de cuentas, ¿no? Entonces, la idea del caché es básicamente poder reducir ese tiempo. Hacer que la primera vez que el frontend habla con el backend haga todo ese procesamiento y lo guarde en algún lado. También ya guarde la respuesta de ese procesamiento. ¿Para qué? Para que la próxima vez que ese frontend vuelva a hacer exactamente la misma request, y hago énfasis en esto, es exactamente la misma request. No puede ser ni un poquito distinto. Exactamente la misma request, en vez de volver a generar todo ese procesamiento, directamente devuelve esa respuesta que había guardado antes, ¿no? ¿Se entiende la idea hasta acá? Básicamente, primer hit, se dice, ahora vamos a ver qué es un hit, primer hit, el caché falla. ¿Por qué? Porque todavía no hay nada guardado. Entonces procesa. Segundo hit, ya hay algo guardado, entonces en vez de volver a procesar, esto devuelve eso que tenía guardado de antemano. ¿Ok? Bien. En sí, entonces, el caché funciona de una manera muy similar, no es estrictamente igual, pero funciona de una manera muy similar a lo que es la memoria de una persona. Y ahora les voy a pedir algo. En el próximo slide van a ver una cuenta, ¿está bien? Tienen que leerla y responderla lo más rápido posible. En voz alta, porque si no, no les puedo leer la mente, ¿no? O sea, van a dar la cuenta, tienen que responderla lo más rápido posible, ¿está bien? ¿Me siguieron la idea? ¿Sí?
5 por 5. 25. Bien. 10 por 10. 100. Perfecto. 43 por 17. Eso es calle. Aquí sin remo. Bien. Tengo el flow, chao. Por las dudas la respuesta es 731 para que no sigan calculando, pues no, prefiero que me sigan escuchando en vez de calcular cuánto es 43 por 17, creo que es así. Básicamente la idea de esto es, cuando yo les digo 5 por 5, ustedes no empiezan a pensar, bueno, 5 más 5, 10, más 5, 15, no. Ya está, ustedes lo repitieron tantas veces a lo largo de su vida que esa es una respuesta que tienen guardada. ¿Está bien? La devuelven de una, no tienen que pensar, no tienen que hacer procesamiento, no procesan esa información. Cuando les digo 10 por 10, menos todavía. Pero cuando les digo algo extraño, 43 por 17, es algo que no les dijeron 100 veces cuánto es 43 por 17. Entonces tienen que empezar a hacer cuentas. Fíjense cuánto tiempo tardaron en responder el 5 por 5 y, bueno, 43 por 17 no llegaron a responder. Pero supongamos que los dejábamos un rato más y eventualmente iban a responder cuánto era 43 por 17, ¿no? Esa es la diferencia de procesamiento. Uno es muy rápido, el otro es bastante mal. Ok, entonces, van a ver que probablemente algunas palabras ya usé cosas medio raras, ¿no? De repente dije hit. ¿Qué es un hit, no? Entonces lo que vamos a tratar de hacer es armar un mini diccionario de algunas palabras que potencialmente me escuchen decir a lo largo de la charla. Siempre voy a tratar de traducir todas las palabras que sean medio extrañas, pero ahora las leo en voz alta porque seguida atrás no lo leen ni de casualidad, veo que se están poniendo chino de repente los ojos. Pero si algo no entienden, córtenme en seco, levanten la mano y la tratamos de traducir a español, ¿no? Lo primero que vamos a ver es key. La key es un identificador único en un objeto. ¿Todos saben lo que es un objeto? Tipo de dato objeto, ese que tiene las llavecitas, propiedades, clave, valor. Bueno, aquí es el identificador único en un objeto. Value es el valor para ese identificador único, ¿no? Por ejemplo, uno sería 5 por 5 y 25 el resultado, ¿ok? Hit, cuando decimos hit acá, nos podemos referir a dos cosas. Muchas veces se usa la palabra hit para decir cuando hacemos un request, cuando hacemos una llamada a una API. Se dice que el frontend le hizo un hit al backend. Pero en términos de caché, cuando se dice que el caché tuvo un hit, es que la respuesta no necesitó procesamiento, sino que directamente volvió del caché. O sea, 5 por 5 fue un hit, porque volvió de su caché, de la cabeza. ¿Ok? Y después tenemos miss. Miss es que la respuesta no vuelve del caché, sino que hay que procesarla. 43 por 17 fue un miss. ¿Ok? Otra palabra que vamos a nombrar bastante más al final de la charla, pero así ya se la van acordando desde ahora, es flash. Flash es, no el que corre, flush se escribe, es cuando borramos, cuando limpiamos una o más claves de nuestro caché. Y ya van a ver por qué esto es importante. Y después tenemos otra que van a ver que de repente hablamos de expiración. Expiración es el tiempo, la duración que tiene una clave de caché, o sea, que vive una clave de caché. ¿Alguna duda de lo que fuimos viendo hasta ahora? ¿De este slide? ¿No? ¿Estamos bien? Perfecto. Últimos tres, y ya después arrancamos a ver las cosas un poco más interesantes. Vamos a hablar de set, get y del o flash. Set es el comando que se usa en líneas generales para guardar una clave y su valor en caché. Get es el comando que usamos para leer ese valor en base a una clave de caché. Y del o flash es el comando que usamos para eliminar una clave del caché. Si bien no vamos a ver estrictamente tecnología, o sea, no vamos a ver código de cómo se escribe caché, llegando al final de la charla vamos a ver varias herramientas que van a poder usar y les voy a recomendar un par en base a los distintos tipos de caché que vamos a ir viendo. Entonces, esto que están viendo acá, bueno, el puntero obviamente no me sirve, esto que están viendo acá no les va a servir estrictamente para la charla, pero les va a servir para cuando vayan a codear y aplicar lo que es caché. ¿Okay? Bueno, como les decía antes, 5 por 5 fue un hit, 10 por 10 fue un hit y 43 por 17 fue un miss. No porque le hayan errado algo, sino por los términos que vimos recién, hit y miss a nivel caché. Bueno, sí, buenísimo. Pero ¿para qué nos sirve el caché?
medio como que lo fuimos explicando recién cuando íbamos hablando. Principalmente nos va a servir para dos cosas. La primera es para mejorar la velocidad. Fíjense, 5 por 5, 25. 43 por 17, caos. Tenemos una diferencia de tiempo. La segunda es para reducir el procesamiento. ¿Por qué? Porque para nuestro servidor es mucho menos costoso devolver una respuesta que tiene directamente ahí guardada que tener que pensar cuánto es 43 por 17. ¿Está bien? Entonces vamos a reducir dos cosas que en líneas generales están relacionadas. Una es vamos a mejorar nuestra velocidad. Dos es vamos a ver una reducción en nuestro procesamiento de nuestro servidor. ¿Bien hasta acá? Creo que las ventajas como que son bastante claras. Les pregunto, todavía no lo conté, así que no tienen por qué saberlo. ¿Se les ocurre alguna desventaja de esto? Hola, ¿cómo andás? ¿Se les ocurre alguna desventaja de esto? Sí, veo una mano por allá. Que la información cambie. Bien, bien. Guárdense eso, todavía no lo vamos a explicar, lo vamos a explicar en un ratito, pero guárdense esa respuesta. Que la información cambie. En líneas generales, cuando lo pensamos en la memoria, es fácil. 5 por 5 siempre va a ser 25. Espero que nadie vaya a la facultad y me empiece a decir que no otro problema va. 5 por 5 es 25, ¿ok? Listo. Y siempre va a ser 25. Pero ¿qué pasa si 5 por 5 de repente es 25 y de repente es 30? Bueno, vamos a tener un problema, ¿no? Guárdense eso, en un ratito vamos a ver cuáles son esos problemas y vamos a ver la solución. Bueno, primero que nada, hay varios tipos de caché. Caché no hay uno solo. Fíjense que yo recién empecé a hablar de servidor. Y bueno, vamos a bajar el tiempo, vamos a reducir el procesamiento del servidor. Como que hablé mucho del servidor. Pero lo que es caché no es algo estrictamente de un servidor. De hecho, primero podemos dividirlo en dos grandes ramas. La primera es lo que llamamos browser caché o caché del lado del cliente, lo vamos a hablar. Y lo segundo es server caché. Es el caché del lado del servidor. No sé si les pasó, para lo primero, no sé si les pasó en algún momento que ustedes entran en una página, ven información y la persona que está al lado de ustedes entró a la misma página y ve otra cosa. Es como extraño, ¿no? Si estamos entrando a la misma página, ¿por qué vemos distinta información? Bueno, eso es por caché del lado del cliente, caché que tienen en su navegador. Eso es algo que ustedes pueden borrar. Si tienen Mac, Command-Shift-R en su navegador. Si tienen Windows o Linux, Control-Shift-R en su navegador, y ahí van a ver que vuelven a tener la misma información. ¿Por qué? Porque lo que hacen ahí es hacer un flash de su caché. Van a limpiar su caché. ¿Okay? Pero en esta charla no vamos a hablar estrictamente del caché del lado del cliente, sino que vamos a hablar del caché del lado del servidor. Esto no quiere decir que este sea más importante que el de arriba. Simplemente son cosas distintas y por una cuestión de tiempo tenemos que elegir uno del cual vamos a hablar. ¿Okay? Entonces, dentro de lo que es caché en el servidor, tenemos otra subdivisión. Por un lado, vamos a ver algo que se llama caché en proceso, y por otro lado, vamos a ver algo que se llama caché centralizado. ¿Okay? Esto es medio raro, como que, no sé, con leerlo como que no se entiende bien la diferencia. ¿Alguien sabe la diferencia entre caché en proceso y caché centralizado? Levante la mano, si alguien sabe. Bien, ya tenemos uno. No te voy a pedir que me lo respondas, porque si me lo respondes me arruinas la charla. Bueno, pero no importa. Está bueno que lo sepas. Caché en proceso implica que los datos son guardados dentro de la misma máquina en donde se ejecuta el código. ¿Okay? En el mismo servidor, ahora sí podemos hablar estrictamente de servidores, en el mismo servidor donde tenemos nuestro código, donde ejecutamos nuestro código, ahí adentro también va a estar el caché. ¿Okay? Si lo pensamos de una manera visual, se ve algo así. No encontré un gráfico de un humano, entonces el patito va a ser quien nos haga la request. Imaginemos lo siguiente y tratemos de seguir. El patito es nuestro frontend, ¿ok? Nuestro frontend hace un request a nuestro backend, a nuestro servidor. Entonces, lo primero que pregunta nuestro servidor es: ¿está aquí? ¿Está esto que me está pidiendo en el caché? Eso tiene dos posibles resultados. La respuesta es sí o la respuesta es no. Si la respuesta es sí, lo que va a hacer es, va a ir a buscarlo al caché y directamente va a devolver esa respuesta. Fíjense que el caché tiene una forma, los atrás que no lo ven, pero tiene una forma como si fuese un objeto, ¿no?
va y busca la key, le pregunta, ¿la key 1 está en caché? Sí, está en caché. Entonces le devuelve value 1. Pero la respuesta puede ser no, también. O sea, la primera request, la primera persona que entre y nos pida por la key 1, la respuesta va a ser no. Entonces, si la respuesta es no, lo que va a hacer esto es procesar. Empezar a ir a buscar la información. Si volvemos al ejemplo de /api/promotions, lo que va a hacer acá probablemente es ir a buscar la información a una base de datos, por ejemplo, llamémosle un Mongo, va a buscar la información, la va a traer, si la tiene que procesar, la procesará, o sea, la dejará linda para devolvérsela a nuestro frontend y se la devuelve. Pero ¿qué pasa? Eso no es lo único que tiene que hacer, porque si no, la próxima persona que vuelva a entrar, o sea, que vuelva a hacer esta request, no va a tener la clave del caché. Entonces va a tener que devolver la información y aparte de eso, agregar nuestra key y nuestro value, siendo la key la información que nos pide y el value el resultado de lo que procesamos. Esa es la clave cuando hablamos de caché. Nuestro valor es el resultado de lo que ya procesamos. ¿Okay? Eso lo va a tener que guardar en nuestro caché. Si miramos este gráfico, lo que podemos ver es que el caché, tengamos en cuenta que nuestro rectángulo, símil rectángulo violeta, ponele, es nuestro servidor, ¿no? Fíjense que el caché está adentro de nuestro servidor, ¿no? No está afuera, está adentro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de caché en proceso. Está todo en el mismo lugar, ¿ok? Esa es la idea de caché en proceso. Pero bueno, la próxima persona que ya llega, ya sí tiene la clave en el caché y devuelve en un tiempo mucho más rápido. ¿Por qué? Porque procesar datos lleva tiempo, ir a buscar información a un Mongo, a un MySQL, a una base de datos, a lo que sea, lleva tiempo. Leer algo de un objeto lleva tiempo, pero mucho menos que procesar información, ¿ok? Esa es la idea básica del caché. Entonces, bueno, me había olvidado que tenía este slide, pero básicamente explica lo mismo que decía recién, ¿no? Pinta de verde en el caso de que no, al principio, y en el segundo request, que dice que sí, directamente va a buscarlo al caché. Ok, pero ¿qué pasa en sistemas distribuidos? Levante la mano quien sabe lo que es un sistema distribuido. Bien, qué bueno. Genial. No había muchas manos, vamos a explicarlo. Igual lo voy a explicar, así que no importa. Imagínense que ustedes trabajan en una empresa de producto, por ejemplo Google, ¿no? Una empresa de producto. Google, Twitter, la que quieran. Twitter recibe 1 millón, muchos millones de requests por segundo, todo el tiempo. Todo el tiempo recibe requests. Todo el mundo está entrando al mismo tiempo a Twitter. Eso quiere decir que un único servidor no puede manejar todo Twitter. Básicamente lo que pasa es que tenemos múltiples servidores en paralelo. ¿Está bien? Se ve algo así. Básicamente, un humanito, un pato, viene y hace una request a nuestro servidor, pero no va directamente a un servidor, porque no hay uno, hay muchos. Acá hay dos por una cuestión que no me entraba, pero si hablamos de Twitter, tienen muchos en paralelo, y cuando digo muchos, son muchos de verdad. Entonces, nuestro request en realidad llega a algo que se llama un load balancer. Un load balancer es un balanceador de carga. Su único trabajo es, cada vez que llega una request, darse vuelta y mirar cuál de los servidores es el más apto para tomarla. ¿Está bien? Va a ser el que menos tráfico tenga, en líneas generales. Esto no es una regla técnica. Entonces se agarra y se lo manda a el servidor más apto. ¿Está bien? Eso quiere decir que si tenemos dos servidores con el mismo código, se vería algo así, ¿no? Nos llega una request y nuestro load balancer dice, bueno, ¿lo mando acá arriba o lo mando al de abajo? Como que toma una elección. ¿Bien? Eso es un sistema distribuido. Es un mismo código distribuido a lo largo de muchos servidores. ¿Ok? Entonces, imaginemos que llega nuestra primera request y nuestro load balancer decide que el servidor de arriba, servidor 1, digámosle, es el más apto para manejarla. ¿Bien? Si pasa eso, vamos a ver exactamente el mismo proceso que vimos cuando teníamos una máquina. Entra, pregunta si la clave está en caché, la respuesta es no, viene, hace el procesamiento de datos y lo guarda en nuestro objetito, ¿bien? En nuestro caché. ¿Perfecto? ¿Ustedes me siguen? ¿Sí? Así como el patito. Bien. Entonces, el resultado por ahora, sin ninguna request, sin nada, sería dos servidores donde el servidor de arriba tiene en caché key 1 igual a valor 1. El servidor de abajo no tiene nada porque no recibió request hasta ahora.
¿Ok? Imaginemos que 2 minutos más tarde llega otra request, ¿no? Esto definitivamente no es Twitter. Twitter recibe muchos más requests cada 2 minutos. Entonces, imaginemos que el load balancer ahora decide que el servidor más apto es el que está abajo. Esto estoy preparándolo como para que funcione parejo, ¿no? Un load balancer no siempre hace esto, lo va a tirar para cualquier lado. Pero imaginemos que hace el primer request en el de arriba, segundo request en el de abajo. Lo que va a pasar es, va a preguntar, ¿está esta clave en caché? Y la respuesta va a ser no. ¿Por qué? Porque esto es otro servidor. Y como nuestro caché está metido adentro de nuestro servidor, este caché está vacío por ahora. Eso quiere decir que vamos a tener que volver a procesar los datos y vamos a tener que guardarlo de vuelta en nuestro caché de abajo. Entonces nos quedaría algo así. Ahora, después de los 2 requests, tenemos nuestra máquina de arriba, nuestro servidor de arriba, que tiene caché Q1 value 1, nuestro servidor de abajo tiene Q1 value 1. ¿Bien? ¿Acá estamos bien? Esto es un caso ideal, buenísimo, listo. El ideal hubiera sido que siempre caigan en la arriba, así ya devolvíamos de caché, pero está bastante bien. Imaginemos n minutos más tarde. ¿Se acuerdan que antes les dije, cuando vimos terminología, les había dicho que las claves de caché tienen una expiración? ¿Por qué tienen una expiración? Por lo que nos habían dicho ya en esa respuesta que les pedí que guarden, que es la información eventualmente cambia. Entonces el caché después de n minutos, n horas, n días, lo que ustedes configuren, eventualmente se borra, ¿está bien? Se va, deja de existir. Entonces imaginemos que después de n minutos se borró nuestra clave del servidor de arriba, ¿no? Eso quiere decir que el servidor de arriba quedó con un caché vacío y el servidor de abajo quedó con un caché que tiene Q1 value 1, ¿está bien? Esto ya empieza a ser un problema. De a poquito empieza a ser un problema. ¿Por qué? Porque ahora llega un nuevo usuario, llega un nuevo patito. Y este patito va al load balancer y el load balancer decide que tiene que ir al servidor de arriba. Entonces imagínense que la información cambió en este momento, ¿no? Las promociones cambiaron, hay una nueva promoción, se dio de baja una promoción, cambió el porcentaje de descuento de una promoción, pasó algo en el medio. Lo que nos vamos a encontrar es con un resultado parecido a este. O sea, como cambió y como no tenemos más... Volver, patito. Me odia esto, ahí está, gracias. Volvió 500 veces ahora. Ahí está. Como no tiene la clave en caché, va a hacer exactamente el mismo procesamiento. Va a venir, va a preguntar, ¿está la clave? La respuesta va a ser no, va a procesar y va a guardar la nueva clave. Pero recién dijimos que esto cambió. Entonces, vamos a tener una misma clave, esto es importante, vamos a tener la misma clave que antes, y 1 en ambos casos, solo que el de arriba va a tener value 2, porque dijimos que cambió, y el de abajo va a seguir teniendo value 1. ¿Está bien? Bueno, y acá es donde ya nos empezamos a encontrar con un problema. ¿Por qué? Porque si ahora viene un nuevo usuario, en los dos casos va a haber una clave de caché con el nombre Q1. El problema es que si el load balancer decide ir al servidor de arriba, vamos a tener value 2, la información actualizada. Pero si el load balancer decide ir al servidor de abajo, vamos a tener value 1, información desactualizada. ¿Ok? Entonces, el problema que nos vamos encontrando acá es que en sistemas distribuidos, si tenemos caché en memoria, caché en proceso, se le dice, lo que nos puede pasar es, dependiendo en qué servidor caemos, podemos tener diferencia de información. Y ahora les voy a contar una historia real, triste, pero real, que es, yo en su momento trabajaba en Garbarino. Garbarino, un e-commerce, todo el mundo conoce Garbarino. ¿Alguien no conoce Garbarino? Bien. Lo que nos pasaba era que en los eventos especiales, Hot Sale, Cyber Monday, esas cosas donde la gente va de compras porque hay descuentos, los precios cambian todo el tiempo. ¿Por qué? Porque de repente se empiezan a vender muchos televisores, lo llama el proveedor y te dice, te subo el precio, te bajo el precio. Todo el tiempo están haciendo arreglos comerciales en el momento. Entonces, lo que nos pasaba es que a nosotros nos quedaba información guardada en caché. Entonces, el comercial iba, actualizaba el precio, aumentaba el precio, pero como teníamos la información en caché, el precio nos quedaba viejo. Entonces, vos de repente tenías un precio más elevado, entrabas, ponele a la home de Garbarino y veías un precio, el precio A.
pasabas a el listado de productos y veías el precio A de vuelta. Pero la gente, ibas a la ficha y seguías viendo el precio A, ¿no? La gente para darle clic a comprar le lleva tiempo. Como que le da miedo comprar, ¿viste? Como que dice, no, bueno, la tele, la compro, que las vacaciones, que esto, que lo otro. Pierden tiempo, mucho tiempo. Hay gente que estuvo más de 24 horas en una ficha, no sé qué estuvo haciendo más de 24 horas. Literalmente, o sea, más de 24 horas en una ficha. En 24 horas vivimos en Argentina, el precio cambió 8 veces, ¿está bien? Entonces lo que nos pasa es, el usuario va, se decide, cliquea en comprar y el precio es nuevo, de repente. Pero ¿qué pasa? Como antes habíamos devuelto el precio en caché, en la ficha, va a cliquear en comprar y cuando va a pagar, el precio es nuevo, aumentó. ¿Qué hacían? Llamaban de defensa del consumidor, me están estafando. ¿Está bien? Defensa del consumidor me están estafando. ¿Qué hace defensa del consumidor? Te da vuelta y te dice, sí, Garbarino, lo estás estafando, tenés que pagar. Entonces, básicamente, el caché, si bien es algo muy útil, porque nos ayuda a reducir tiempo y nos ayuda a reducir procesamiento, es algo que hay que tratar con cuidado. ¿Por qué? Pues si ponemos expiraciones muy largas, lo que nos puede pasar es, nos quedan precios desactualizados. Si ponemos expiraciones muy cortas a veces, lo que puede pasar es, ves en una página un precio A, pasas a la otra página y ves un precio B. Generalmente si es de la home a la ficha no pasa nada, la gente dice, bueno, aumentó. Pero si es en el momento que cliquean en comprar, ahí se enojan, siempre. Se enojan y te hacen perder plata, muchas, y te denuncian. Entonces, básicamente es algo que hay que ir tratando con cuidado. No es algo que podemos decir, bueno, sí, callemos todo, está buenísimo, el callé nos reduce el tiempo, reduce velocidad, procesamiento, bla, callemos todo. No. Es algo que hay que tratar con cuidado. Hay que ir revisando bien qué estrategia tomar y qué cosas queremos callar y qué cosas no. En líneas generales, callar precios suele ser una mala idea en Argentina. ¿Por qué? Porque los precios fluctúan, los precios cambian. ¿Ok? Lo segundo que habíamos visto es algo que se llama caché centralizado. El caché centralizado implica que los datos son guardados en un servidor externo al que procesa los datos. ¿Está bien? Eso se ve algo así. Tenemos un patito, que el patito va al primer servidor, o sea, le hace la request al primer servidor. Le fui sacando las palabras, es lo mismo que teníamos antes, ¿no? Entonces, si la clave no está en caché, viene, hace el procesamiento y lo guarda. Si la clave está en caché, va directamente a buscarla. Pero si miran la diferencia, ahora nuestro simbolito de base de datos, ponele, está por fuera del servidor, ¿está bien? Está por fuera de nuestro servidor principal, el que procesa los datos. Eso quiere decir que esto no va a hacer todo en el mismo lugar, sino que va a ir a buscarlo literalmente a otra máquina. ¿Bien? El proceso es algo bastante parecido. Tipo, viene... No, ahí. Viene, si no la encuentra, procesa, guarda. Viene, si la encuentra, va a buscar. Entonces acá pregunto, ¿qué pasa en sistemas distribuidos? Exactamente lo mismo que antes, ¿no? ¿Qué pasa si no es mi proyecto, que tiene un solo servidor, que es Twitter, que tiene 100 servidores para mantener la home? Bueno, nos encontramos algo así. De repente un par más de flechitas, ¿no? La idea de sistemas distribuidos con un caché centralizado es, tenemos múltiples servidores, pero todos se conectan a un mismo caché centralizado. No se dejen confundir que acá haya uno y acá haya dos, no quiere decir que esto siempre escale, y que esto no. Esto también puede crecer de forma horizontal, o sea, podemos tener muchas máquinas que nos sirvan para tener caché. La idea del caché centralizado es que si tenemos dos, por ejemplo, un mismo caché, o sea, un mismo servidor que maneje el caché, pueda servir a esas dos máquinas. Entonces, si lo chequeamos acá, si lo chequeamos acá, si tenemos nuestro request que llega al primer usuario, puede caer en el caso de arriba, no va a estar en el caché, va a procesar y lo va a guardar. ¿Ok? Ahora imaginemos que el segundo request cae en el de abajo. Pregunto. Cuando venga y pregunte, ¿la clave está en caché? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿por qué? Porque el caché es algo que está por fuera. Entonces, como ya lo guardó alguien en el servidor de arriba, básicamente la clave ya está en caché. No tiene que volver a procesar los datos, no tiene que volver a guardarlo como en un caché separado. Es todo un mismo caché el que maneja la información. ¿Cuál les gusta más? ¿El en proceso o el centralizado?
Bueno, ya les voy a contar que no hay uno estrictamente mejor que el otro, que lo que vamos a tener que hacer es decidirlo en base a nuestro código. Pero sí, a simple vista descentralizado parece mejor, ¿no? Porque básicamente, mínimamente no vas a tener el problema de desfasaje de información. Mientras que hablemos en esta escala. Como les dije antes, lo que puede pasar es que esto escala a 100 servidores y un solo caché centralizado, o sea, una maquinita de caché centralizado, no va a poder bancarse 100 requests en el mismo milisegundo. Bueno, 100 sí, pero si hablamos de miles, no se las va a poder bancar en el mismo milisegundo, ¿ok? Pero por lo menos, en cosas más controladas, este parecería ser mejor, ¿verdad? Entonces, charlemos un poco. Vamos a tratar de analizar las pros y las contras del caché en proceso y el caché centralizado, de consistencia de datos, velocidad y costo. Consistencia de datos es, bueno, en cuál de los dos los datos están mejor, van a venir siempre lo mismo. En cuál de los dos tengo más chances de que me vengan información distinta. A nivel velocidad es cuál de los dos va a responder más rápido. Y a nivel costo es cuál de los dos me sale más barato. ¿Por qué? Porque el costo puede ser algo muy problemático o muy poco problemático dependiendo de donde trabajemos. ¿Alguien sabe más o menos cuánto sale levantar un servidor chiquitito, el más chiquitito de todos en Amazon? ¿Más o menos? ¿Cuánto? $5. $5 más o menos, ¿está bien? $5 por mes levantar un servidor chiquitito en Amazon. Amazon, DigitalOcean, lo que quieran, ¿no? Básicamente levantar un servidor, uno de caché, por ejemplo, $5. Un servidor para mantener el código, $5. ¿Está bien? Eso quiere decir que, si miran esto, ¿cuántos dólares estamos gastando? 10. No, 15. Son 20, lo van a hacer también. Ah, ¿verdad? Tiene otro esquema de costos, pero ponele que también, ¿no? 20, ponele. En este acá, ¿cuánto? 10. 10, ¿no? Pues tenemos dos servidores, básicamente. Ponele que $5 por cada uno, tenemos 10. Bien. Pregunta. Para Medallia, $10, ¿es un problema? No. No, ¿está bien? Fíjense las oficinas que tienen, pueden pagar $10 para tener un servidor más. Para Juan, que tiene un proyectito que... ¿Por qué me dije Juan? Para Juan. Un proyectito, perdón. Tiene un proyectito que no tiene por qué sí, lo levantó. ¿Está bueno gastar más plata, gastar $10 cuando puede gastar 5? No. Después de octubre va a ser peor todavía. ¿Está bien? Entonces, básicamente, el tema costo es algo que nos puede afectar o no dependiendo en el contexto donde estamos. El tema de velocidad es lo mismo, el tema de consistencia de datos es lo mismo. Lo que quiero decir con esto es, no tomen algo como una verdad absoluta. Si alguien viene y les dice, no, el caché en proceso es mejor, no le crean. Si alguien viene y les dice, el caché centralizado es mejor, no le crean. Básicamente la respuesta va a ser distinta dependiendo el contexto en donde estén. ¿Por qué? Porque la plata cambia, la velocidad cambia y la consistencia de datos cambia. Entonces, primero hablemos un poco de consistencia de datos. Esto era un caché en proceso, ¿no? Simple, una máquina. Consistencia de datos perfecta, no tenemos ningún problema. Todas las requests van a venir a este caché, o sea, se van a procesar las primeras, después van a abrir este caché. La información va a ser siempre la misma, ¿no? Genial, no hay problema. ¿Sí? Caché centralizado. Bueno, tampoco tenemos problemas, ¿no? Porque una sola máquina, todas las requests que hay van a ir a buscar a esta información de ahí. El problema que podemos llegar a tener acá es que este servidor se nos puede prender fuego de repente y eso nos va a traer algunos problemas cuando tratemos de ir a buscar los datos. Pero imaginemos que la consistencia de datos estamos ok en ambos casos. Pero ¿qué pasa? Vimos que cuando hablábamos de caché en proceso, cuando lo distribuíamos, cuando empezaba a crecer esto, nos podíamos encontrar con un problema, que es, al tener varias máquinas, como tenemos el caché adentro de la máquina, nos podemos encontrar con una inconsistencia en nuestros datos. Algo malo, muy muy malo, porque la gente se queja. Y tiene razón. Cuando hablamos de un caché centralizado, consistencia de los datos está ok. ¿Por qué? Porque los dos servidores van a buscar un mismo lugar la información, entonces, cero problema, listo. Hasta acá bien. Consistencia de datos, para servidores de instancia única, ambas opciones performan igual. Sin embargo, en escala podemos ver que el caché centralizado performa mucho mejor que el caché en proceso. ¿Okay? Velocidad. ¿Ideas? ¿Cuál va a performar mejor? Y el proceso. En proceso, bien. ¿Por qué? No hay ley de comunicación. Exactamente. No escuché nada, pero les confío que me dijeron la verdad. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de caché centralizado, todas las flechitas llevan tiempo.
¿está bien? Ir de un punto A a un punto B lleva tiempo, milisegundos, de vuelta, estamos hablando en milisegundos, pero lleva tiempo, son milisegundos. Entonces, ya tenemos un tiempo que nos lleva a ir desde el usuario hasta nuestra máquina que está en Virginia. Y después tenemos otro tiempo para salir de nuestra máquina e ir a nuestro caché, básicamente. Que puede estar en Virginia también, hay un montón de formas en Amazon como para tratar de reducir esos tiempos, pero el tiempo existe, ¿está bien? Es mayor a 0. Y no el otro slide. Pero el otro slide básicamente es no hay tiempo. ¿Por qué? Porque el caché está exactamente adentro de la misma máquina. Entonces, cuando hablamos de una misma máquina, no tenemos ese tiempo de transferencia, de salir del servidor A al servidor B. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de velocidad, el caché en proceso es más rápido que el caché centralizado, ya que no tiene tiempo de red de conectarse a un servidor externo. No sé si vieron, pero si cuando van a hacer un request en Chrome, o sea, navegar clic derecho, inspeccionar, van a Network, cuando ven todo el waterfall, van a ver que hay un montón de tiempo de conexión. Ese tiempo de conexión de red es el que se ahorran si tienen un caché en proceso versus un caché centralizado. ¿Está bien? Se llama handshake. Costo. Bueno, el costo lo charlamos un poquito antes, ¿no? ¿Cuál gana? ¿En proceso o centralizado? En proceso. En proceso es más barato, nos ahorramos un servidor. ¿Está bien? Nos ahorramos un servidor. Entonces, acá tenemos una sola máquina. Acá mínimamente tenemos dos máquinas. En escala, básicamente funciona exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, si hablamos a nivel costos, el caché centralizado requiere un servidor, al menos, un servidor adicional, que el caché en proceso. Pero de vuelta, no se dejen engañar. Si chequeamos estas tres variables nada más y les vuelvo a preguntar cuál es mejor, probablemente me respondan el que es en proceso. ¿Por qué? Porque de 3 ganan un 2, ¿está bien? Pero de vuelta, eso es mentira. No quiere decir que el en proceso es mejor que el centralizado, no quiere decir que el centralizado es el mejor que el en proceso. Lo importante de esto es, como casi todas las decisiones importantes de la programación, no tomar algo y cerrarse y siempre hacerlo. Es entender en qué contexto están trabajando y qué decisiones quieren tomar. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos el error también de decir, quiero que todo escale genial. Entonces decimos, bueno, vamos a agarrar, creamos un proyecto, vamos a agarrar y empezar a crear un caché centralizado y empezar a gastar plata. No tiene sentido, ¿está bien? Si tienen un proyectito chiquitito, háganse un caché en proceso, no gasten plata además. Ahorren en tiempo, ahorren en plata, ¿está bien? Si tienen un proyecto grande, tengan cuidado porque pueden tener información. Si tienen un proyecto grande con muchos servidores, es porque tienen muchos usuarios consumiéndolo, ¿no? Entonces ahí no ahorren plata, gasten la plata en algo que valga la pena, en tener información consistente. Si ustedes no tienen información consistente, sus usuarios se van a enojar, se van a ir a otro lado. Si ustedes tienen información consistente, sus usuarios van a estar felices, se van a quedar con ustedes. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, acá estoy generalizando. No me escuchen literalmente lo que estoy diciendo. Miren el contexto, ese es el punto importante. Bueno, ¿cuál es mejor? Lo que charlamos recién. No hay uno que es mejor, ¿está bien? No hay uno que es mejor. Hay que siempre pensar en el contexto. Entonces acá la pregunta, yo les dije que no íbamos a escribir directamente código. ¿Por qué? Porque algunos de acá deben codear en Node, otros deben codear en Python, otros deben codear en Java, pero que no muchos. Otros deben codear un montón. ¿Codeas en Java? Te vi en tu cara. ¿Me confundí? ¿Lo codeas en Java? Bueno, menos mal, me confundí. Ah, ¿vos codeas en Java? Por razón la miraste como de costado. Ah, Java está buenísimo. Entonces, no vamos a hablar estrictamente de cómo agregar caché a un proyecto, pero la idea es empezar a charlar un poquito de, bueno, a ver, sí, buenísimo, entendí las diferencias, pero ¿qué hago ahora? Llego a mi casa, quiero agregar caché a un proyecto, ¿qué hago? Bueno, para caché en proceso, si miran eso ya saben en qué programa yo generalmente, hay una librería de NPM que se llama Node Caché. Piensen que caché en proceso lo que hace es lo mete literalmente adentro de su código. Entonces, o van a tener que codearse ustedes su propio caché, pueden ser, no digo que esté mal, pueden hacerlo, o usar alguna librería que maneje caché. ¿Por qué alguna librería? Porque está dentro de su código, ¿está bien? Node Caché es una librería que hace varios años se mantiene al día, funciona bastante bien. La realidad es que codear un caché tampoco es algo del otro mundo, no es algo súper complejo. Entonces, es algo que funciona, ¿está bien? Acá acuérdense el segundo slide que vimos cuando estábamos en terminología. Si tratan de agregarlo, van a tener que usar los comandos set, get y del para después manejar ese caché.
De vuelta, como programan en varios lenguajes, no les voy a mostrar acá cómo hacer la implementación, pero la mayoría programan hace más de un año, y los que no, imagino que conocen NPM si programan en Node, es instalar la librería y seguir lo que les dice. Y la segunda es caché en memoria. No sé por qué puse caché en memoria, porque es caché centralizado. Pero básicamente cuando hablamos de caché centralizado, ya estamos en un servidor separado, ¿no? Entonces, en líneas generales, lo que se usa es algo un poquitito más robusto, no es que levantamos un node y le instalamos una librería. Como que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque hay un montón de software, ya, de cosas un poco más robustas, que resuelven ese problema. Una de esas cosas se llama Redis. ¿Está bien? Redis es algo para manejar caché centralizado. Otra es Memcache. Les puedo charlar un montón de la diferencia entre Redis y Memcache y cuál performa mejor, cuál performa peor, dependiendo de la cantidad de hits que va a tener por minuto, pero la realidad es que en los proyectos que lo pueden llegar a implementar ahora ustedes para probar, va a ser exactamente lo mismo. No van a tener una diferencia muy grande entre usar Redis o usar Memcache. Lo que hice entre paréntesis IO Redis es el nombre de una librería de NPM para instalar en su servidor. ¿Por qué? Pues fíjense que el caché, tenemos por un lado nuestro servidor y el otro lado del caché, de alguna manera los tenemos que conectar, ¿no? Entonces, en el caché instalamos Redis, pero en nuestro servidor tenemos que instalar algo para ir a buscar información a ese Redis, ¿no? Eso se llama cliente, ¿está bien? Nuestro servidor pasa a ser el cliente de nuestro caché. Una librería de NPM se llama IO Redis. Hay un montón más. La de Memcache no dice nada entre paréntesis porque se llama Memcache. No es que no lo puse, se llama literalmente igual, ¿no? NPM instala el Memcache y se instala en un cliente de Memcache en su proyecto de Node. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No. ¿Nada? ¿Seguros? ¿Seguros? Bueno, entonces, lo que quiero que se lleven de hoy es no vayan ciegos a seguir una decisión. No le crean a nadie que venga y le diga, no, esto es mejor que esto, y no van a poder darle un justificativo bueno. O sea, sí, les van a decir, uno sale más barato, funciona más rápido, o podés tener diferencia entre los datos, les van a dar un montón de excusas porque a la gente le gusta hablar. Lo importante es, siempre miren el contexto en donde trabajan. Y dependiendo del contexto donde trabajan, tomen una decisión siempre a conciencia. ¿Okay? Bueno, eso es todo por hoy. Gracias. Viene el mini chivo. Sí, una pregunta. Una pregunta. Quisiera saber más específicamente si hay algún ejemplo en cuál conviene usar memoria caché, porque así como en teoría me parece perfecto, me puedo imaginar, pero en la práctica, imaginarme en qué casos conviene usar memoria caché, en qué casos no. Solamente para volverlo a la realidad. Ok. Dijiste ¿Cuándo usar con caché, precios, no? Dijiste precios en Garbarino, decía, bueno, sí, precios parece una mala opción, pero ¿en dónde en un proyecto se puede usar más comúnmente? Bueno, cualquier endpoint o cualquier proceso que tenga mucho tráfico y cambie poco es el caso ideal. Sí, o sea, si vos tenés algo que tengas mucho tráfico y cambie poco es ideal. Algo, por ejemplo, que puede ser, si tratamos de seguir el mismo ejemplo de Garbarino, puede ser en el listado de productos pensar en filtros. El proceso de filtrar información es costoso. Y hay ciertos filtros que la gente hace todo el tiempo. ¿Por qué? Porque entran a un listado, o sea, un listado de ofertas, y siempre filtran por televisores. Siempre. ¿Qué pasa? De todos los productos de Garbarino, filtrar por televisores es algo costoso, lleva tiempo. Entonces, como vos decís, bueno, la gente todo el tiempo filtra por televisores, podés decir, bueno, hago un caché de 5 minutos, por decirte algo. Entonces, en el peor de los casos que tenés ahí es, si se agrega un nuevo televisor, por 5 minutos los usuarios no lo van a ver. Pero no es algo tan grave. ¿Por qué? Porque después de 5 minutos ya vuelve a aparecer ese televisor. La información es como que no está y ahora hay información nueva. No es algo que te cambie en sí. Entonces, te ahorras todo este proceso de filtrado para todos los usuarios que tenés. Si hablas de un proyecto chiquitito, hasta te diría que en la mayoría de los casos no vas a tener un problema de caché. Pues si tienes un proyecto chiquitito, tipo, vas a tener muy poco procesamiento, vas a tener muy pocas requests. Entonces, hasta te diría, no agregues caché a tu proyecto ahí. Pero si vos tenés un proyecto, como decíamos recién, para algo que necesite filtros, que necesite ordenamiento, que los usuarios hagan mucho, ahí es como el punto clave. Perfecto. Otro ejemplo, ponele, es, nosotros en Cursit tenemos un listado con las clases.
todos los usuarios caen ahí cuando entran a los cursos, ¿está bien? Ves las últimas 10 clases, ponele. Las clases hay una por día. Entonces, ¿para qué voy a ir a buscar todo el tiempo cada vez que alguien entra las clases a la API si literalmente cambian una vez por día? Entonces te pongo un caché de 12 horas, un caché de 1 hora, de 2 horas, del tiempo que quieras, algo que analices, y vos decís, listo, le ahorré todas esas llamadas a mi cliente y a mi servidor. ¿Se entendió la idea? ¿Alguna otra pregunta más que tengan? Sí. Sí, si uno está haciendo una llamada a un servidor, claro que la primera vez no cuenta como una llamada y eso es lo que se guarda en el caché. Pero si está haciendo esa llamada por segunda vez, ¿eso cuenta como un request al servidor también? Sí cuenta. ¿Por qué? Sí, si está, supongo, un límite de, no sé, 5.000 llamadas, ¿puede alcanzar el límite incluso si es solo el caché? Sí, porque acá estamos hablando de caché del lado del servidor. Entonces, el cliente siempre hace la llamada del servidor. Lo que nos ahorramos acá es el procesamiento de ese servidor o que el servidor vaya a buscar información externa. En líneas generales, en proyectos grandes, como que no tenemos un solo request. Es como que nuestro usuario sí le hace un request a un servidor, pero ese servidor para devolver la información va a 5 lados distintos. No sé, ponele, sigamos con el caso de Garbarino. Cuando ustedes entran y ven un listado de productos, en realidad no están viendo solo un listado de productos. O sea, están viendo una categoría, están viendo productos, están viendo su usuario arriba a la derecha logueado, están viendo como un montón de cosas. Que en líneas generales, cuando ustedes van, es como que vamos con visión de túnel y nada más miramos lo que queremos, pero en toda nuestra interfaz hay un montón de información que nuestro servidor fue a buscar a distintos lados, a distintos microservicios, si hay una estructura así. Entonces, si bien el request entre el cliente y el servidor se hace, si tu servidor tiene un caché, se ahorra todos los requests que tu servidor hace. Ir a una base de datos, ir a otro microservicio, ir a cualquier otro lugar. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea más o menos? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿No? ¿No? Ok. Bueno, les robo 5 minutos para hablar de Cursit. Cursit, como les había dicho antes, es una escuela de programación. Básicamente lo que hacemos es dar cursos cortos. Inicialmente arrancamos dando solamente a personas que no sabían programar. Hace poco empezamos a sumar cursos un poco más avanzados. Hoy en día, la realidad es que nuestra agenda está completa hasta fin de año, pero estamos empezando a sacar cursos pregrabados. Básicamente que ustedes van a poder suscribirse a la plataforma y tener el mismo material que tienen en vivo, pero directamente en formato de videos. La diferencia que tenemos con el resto de las plataformas es que nosotros damos un soporte para lo que es pregrabado. Si ustedes están mirando un video, tienen una duda, nosotros nos comprometemos en menos de 24 horas a responderle la duda, ¿está bien? Cosa que si están viendo un video en Udemy, ponele, van a hacer una pregunta y andás a ver cómo te la responden, si te la responden o si no. Nosotros tenemos un equipo contratado que se encarga de, en 24 horas o menos, responderle la pregunta que tienen. Sumado a eso, en la plataforma estamos empezando a agregar un montón de contenido y cosas para que puedan practicar. Una de las últimas cosas que sacamos es algo que se llama desafíos. Básicamente ustedes entran, ¿conocen HackerRank o CodeWars o alguno de esos? Sí. Ustedes entran, van, les dan un enunciado y resuelven el desafío, ¿no? El problema es que todos los que hay están en inglés, tienen ejercicios súper complejos, como que no son muy entry level. Entonces nosotros lo que hicimos es, imitamos esa funcionalidad, la llevamos adentro de nuestra plataforma, con ejercicios de niveles, desde una dificultad más básica hasta cosas un poco más complejas. Entonces, si les interesa, pueden entrar a cursit.com.ar/desafíos, sería en este caso, y ahí hay, por ahora hay poquitos, hay 14, 15 desafíos para ir haciendo, pero todos los días estamos agregando nuevos como para que vayan haciendo. Y también nos pueden seguir en nuestro Twitter, es @cursit_ al final, y ahí es donde vamos posteando todas las novedades de cuándo van a salir los cursos nuevos, cuándo van a salir los cursos pregrabados y demás. ¿Ok? Eso es todo por hoy. Gracias.